Eh, Muy buenas tardes a todos. Vamos a iniciar este panel que tiene el nombre de Escritura Creativa y Traducción Literaria. En este panel se conjugan muchos de los sentidos que pueden construir este sintagma en las voces de nuestros panelistas, con un recorrido importante, muy importante cada uno de ellos, tanto en los ámbitos académicos, en la enseñanza de escritura creativa, como en los ámbitos académicos, en la enseñanza de la traducción, y también como traductores y también como escritores de literatura. Los invito a todos a leer los datos biográficos de los panelistas. Van a tener acceso a esa información en la página de la ATI. En este panel se conjugan además muchas lenguas. El inglés, al que Cecilia Rossi, aquí, escribe, en el que Cecilia Rossi escribe, y es argentina, el inglés, que es la lengua de la que parte como estudiante y como ciudadana Ana, ¿sí? Ana Kazumi Stahl, el inglés en el que escribe Giles Fodden, y el castellano o español, en el que se comunica también Cecilia Rossi, que es argentina, como dije, y Carlos Fotea, ¿sí? En el caso aquí francés, ¡uy! Eso no podía pasar. También el francés, aquí a mi izquierda, Tillmans, Suiza. Lenguas, conjunto de lenguas, entrecruzamiento de lenguas y de territorios. Creo que es un honor para todos nosotros contar con estos panelistas y para mí, por supuesto, moderarlos esta tarde. Cada uno de ustedes, por favor, están invitados a sumar cualquier dato de sus recorridos que quieran sumar a la hora de conversar con nosotros. Y yo quisiera empezar por dos preguntas muy generales que hacen al motivo, tal vez, por el que se puede pensar este título, ¿no? Escritura creativa y traducción literaria para este panel. Y esas preguntas están relacionadas con de qué manera entienden ustedes la relación entre la escritura creativa y la traducción literaria o de la literatura, y cuáles han sido en sus recorridos personales los vínculos que establecieron como traductores, escritores, profesores académicos o como lectores. ¿Qué vínculos establecieron entre estos dos términos que nuestro título convoca? Así que básicamente esas dos preguntas para empezar. Y luego voy a empezar ahora por la izquierda. En el caso de Giles, está en este momento trabajando en la Escuela de Otoño con un grupo de traductores que seguramente están presentes. Quisiéramos que se hiciera algo de referencia, por lo menos, a esa experiencia en términos de la escritura y de la mirada del traductor sobre la escritura y del proceso de traducción. En el caso de Ana Kazumi, nos gustaría que hiciera alguna referencia a la cátedra Coetzee. En el caso de Cecilia Rossi, que retomara un concepto muy productivo, por lo menos desde la lectura promete y uno se queda con las ganas de saber más, en relación con lo que ella denominó Prismatic Translation, en relación con la traducción de Pizarnik especialmente, ¿no? Y en el caso de Carlos, en algún momento Carlos, concretamente en un artículo, trabaja sobre
un concepto interesante en relación con la traducción de literatura infantil y juvenil, concepto que hace a la actitud, pero también a aquello a lo que un traductor está un poco forzado al traducir literatura infantil y juvenil como transgresión. Y en el caso de Tolbe, nos gustaría, gracias por cuidarme, nos gustaría que Tolbe está trabajando en este momento en Buenos Aires en un proceso de escritura y nos gustaría mucho que hiciera referencia a sus experiencias en relación con estar en Buenos Aires y escribir y lo que para ella eso significa en su recorrido. Aproximadamente contamos con algo como 10 minutos para cada uno. Tenemos tiempo, tenemos bastante tiempo, pero se va muy rápido. Así que voy a tratar de hacerles un gesto, ¿sí? Pero en principio unos 10 minutos. Y después, por supuesto, nos gustaría muchísimo que todos participáramos de este intercambio e hiciéramos honor a la importancia de este panel. Muchas gracias. No sé quién quiere empezar. Pueden elegir. ¿Sí? Okay, sí. Adelante. Voy a probar a hablar en español. Sí. Mi relación con la traducción empieza cuando era una niña. Yo leí la literatura rusa, Dostoyevsky, por ejemplo, y leí un antiguo libro traducido y un libro traducido más actual. Y I discovered la diferencia. Y entonces yo entiendo la complejidad de la traducción y que la traducción no es A, B, es una interpretación también, depende de la cultura, del tiempo de la traducción. Y después yo aprendí el chino, es tan difícil, y yo quiero mucho la literatura china, y para mí es muy raro traducir el chino, porque, por ejemplo, el tiempo del verbo es totalmente diferente. Y como una escritora, el tiempo del verbo son muy importantes. Y en chino no hay... sí, totalmente diferente. Y cómo traducir. Y entonces creo que es muy interesante y un desafío muy fuerte. Y después, como una escritora, yo descubrí está traducida. Y es una experiencia muy especial, porque el traductor o la traductora es un lector muy especial, porque normalmente el lector tiene una imaginación, un point of view, y está muy bien. Pero el traductor o la traductora prueba a entender yo. Y es muy interesante la relación y las preguntas que los traductores pueden
ride, Hacer. hacer. Y puede ser un poquito difícil para mí, porque es muy hondo. Y sí. Entonces la relación general con la traducción es interesante y muy compleja, creo. Y sí, creo que está bien para... Está muy bien. De tu experiencia en Buenos Aires Sí. y la escritura Sí. en este espacio, digamos. Sí. ¿Cuál es tu experiencia? Mi experiencia, yo escribí con mi sensación del pasado. Ajá. Entonces necesito un tiempo para para digerir. Entonces, estar acá no influencia mi trabajo ahora. En el futuro probablemente, pero ahora no. Ahora yo vivo. Y después quizás puedo escribir cualquier cosa, no sé. Pero es muy interesante para mí aprender un idioma. Disculpe para mi castellano. Pero para escribir, no. Pero es una oportunidad muy grande trabajar con todo mi tiempo. Y sí, tener el muy, tiempo muy bien para destinarlo a esa tarea. Sí, pero estar en Argentina, en Buenos Aires, ahora no. En el futuro, creo que sí, pero ahora. Es muy posible, entonces. Sí. Bien. ¿Cómo no, Carlos? Bien, en mi caso la traducción y la creación autorial propia se han fundido desde el principio de una manera indistinguible y además no fue intencionado, fue una cuestión que sucedió y que de hecho me dio muchos problemas al principio. Cuando yo empecé a traducir lo hice porque yo quería escribir. Mi vocación era la narración, mi vocación era la creación literaria y yo pensaba que la traducción era una magnífica forma de vivir cuando se quería vivir de la escritura y entonces empecé a traducir. El resultado de eso fue completamente contrario a lo que había esperado. El resultado fue que descubrí que después de pasar muchas horas al día traduciendo no se podía escribir. No se podía escribir porque estabas habitado completamente por los autores a los que estabas traduciendo, estabas habitado por su forma de escribir, que incidentalmente era muy superior a la mía, con lo cual cuando al final del día decidí empezar a escribir, todo lo que me salía era una especie de copia mala de lo que estaba traduciendo durante el resto del día. De tal manera que he vivido desde el primer momento lo que es la completa mezcla de las dos formas de escribir literatura, de tal manera que cuando me preguntan, yo empecé a publicar obra propia muy tarde, empecé a publicar obra propia con 45 años, y cuando me preguntan que por qué he empezado a escribir tan tarde, yo siempre digo que no he empezado a escribir tan tarde, que llevo escribiendo un género llamado traducción desde que tenía 20 años, y lo digo en serio, y solamente a partir de un momento determinado he añadido otro género de narrativa propia. Eso para mí ha sido así y es una experiencia vital y es una experiencia además que fue problemática. Al principio me costaba trabajo aceptar que me estuviera vetando una de las ramas de mi ambición, la estaba vetando la otra, pero fue así. Lo mismo ha ocurrido con el caso de la literatura infantil y juvenil. Yo he empezado a traducir literatura infantil y juvenil muy pronto, de hecho fue prácticamente lo primero que me encargaron hacer, y muy pronto tuve la sensación de que a los traductores de infantil y juvenil se les exige una serie de sometimientos que no se exigen a los demás traductores, incluyendo intervenciones ilegítimas en el texto,
diciendo tienes que modificar el texto porque los niños no son niños, son tontos, y entonces tienes que explicarles las cosas, cosa que no hizo el autor original, tienes que censurar el libro, cosa que no hizo el autor original. Y desde el principio yo me rebelé mucho contra eso. Me dio la impresión de que eso no era tolerable y finalmente, y es a lo que se refería María José cuando me preguntaba antes, he acabado dándome cuenta de que en el caso de la literatura infantil y juvenil, traducir como se traduce es una actividad transgresora. Es una actividad en la que está rompiendo las normas de un sistema que quiere funcionar como sistema separado del general y no tiene ningún motivo para hacerlo. Hubo en mi carrera una discusión muy divertida con la agente de un autor que se puso en contacto conmigo para decirme que el autor quería que el nombre de su personaje viniera traducido. Yo le dije que los nombres propios no se traducen. Y me dijo, ya, pero el autor quiere que se traduzca. Y yo le contesté, sí, pero el autor de la traducción soy yo. Y los nombres propios no se traducen. Y tuvimos una discusión bastante intensa que misteriosamente gané. Todavía no sé cómo lo hice. El editor, de manera para mí enigmática, me apoyó. Creo que nunca me ha pasado antes y nunca después. Pero en aquel momento fue así. Y he desarrollado a partir de ahí también una trayectoria como escritor de literatura juvenil que yo creo que bebe de la misma fuente, ¿no? de la misma idea de decir, bueno, ahora quiero empezar a escribir para un público joven y quiero que lo que escriba sea exactamente igual que lo que escribiría para un público adulto. Quiero que sea literatura. Quiero que la única diferencia que haya sea, en todo caso, un plus de información para un lector que tiene menos información que el lector adulto. Cuento más cosas que no contaría en una novela para adultos, pero en todo lo demás intento hacer exactamente lo mismo, que es lo que he aprendido que los autores alemanes a los que he traducido han hecho. De tal manera que, por resumir, en mí traducción y creación propia son una misma cosa. Aludís al segundo lector y al mercado como las restricciones más directas para esas, ¿no?, decisiones transgresoras. Y bueno, me parece que es valioso pensar esto también en relación con la literatura en general. Hay siempre algunas formas de mediación, ¿no? Pueden ser políticas, estatales, etcétera. Digamos, hay mediaciones. Y esas mediaciones entre lector y autor o entre lector y traductor no están ausentes de la literatura para adultos en muchos contextos, o en casi todos, por algunos motivos. Algunos más positivos. ¿Estarías de acuerdo con eso? Los positivos no sé a cuáles te refieres en principio. Digo, no tan transgresores. Que bien. no produzcan tal vez unos recorridos tan transgresores por parte del traductor, ¿no?, como exigencia. Pero sí unas mediaciones. No lo sé. Finalmente todo consiste en mantener el margen de libertad posible, ¿no? El intentar agotar las posibilidades de ser libre en la forma en que estás escribiendo. En todos los sentidos, ¿no? En el caso de la traducción, por ejemplo, hay una serie de constricciones que se quieren poner que ya no vienen de ese ámbito que comentábamos antes del mediador, en el caso del padre, por ejemplo, que compra el libro, sino en general también de las convenciones, ¿no? Hay un intento de decir, bueno, es que se traduce de una determinada manera y tienes que traducir de una determinada manera. Yo también en eso soy, digamos que muy rebelde. Creo efectivamente que es una labor creadora y, por tanto, no puede estar sujeta a ningún tipo de constricción, aunque luego finalmente lo está, claro. Tú lo has dicho, la fuerza más predominante sobre nosotros es el mercado, que oprime mucho más al traductor que al autor de obra propia, porque el autor de obra propia finalmente decide si está dispuesto a perder sus posibilidades o no, pero el traductor normalmente vive de eso. Y entonces te tienes que someter mucho más a las presiones del sector de lo que normalmente se somete un autor que esté dispuesto a ser independiente. No sé si está feliz. ¿Sí? ¿Está? Muchas gracias. Gracias también. Gracias por también enmendar, que no dije que eras traductor del alemán, era algo que quería mencionar y que has traducido muchas obras. Un centenar. Aproximadamente. Cecilia Sí, Rossi. bueno, yo quería decir que para mí estos dos campos, estas dos disciplinas,
creative writing o escritura creativa y traducción literaria se dieron de una manera casi orgánicamente, porque esta es mi formación. Yo me formé acá en Argentina, hice el profesorado de inglés en el Joaquín González y siempre dije quiero ser escritora en inglés. Y después de los años, después de una carrera de Derecho también, de unos cuantos años pasé a, bueno, tuve la suerte de poder ir a hacer una maestría en Creative Writing, donde escribí poesía en la Universidad de Cardiff. Y ahí en Cardiff, en Gales, siempre surgió el tema, la discusión de por qué no traducís. Porque la lección de la lengua es muy importante para los galeses. Ellos son bilingües y muchos eligen escribir en galés por una cuestión ideológica, una cuestión de que es la lengua madre. Otros, y no quieren ser traducidos al inglés, porque dicen, bueno, los galeses tienen que leerme en la lengua de Gales. Otros escriben en inglés porque a lo mejor no fueron educados en lengua galesa. Y yo me puse a pensar, ¿por qué no traduzco? Y ahí empecé a traducir. Y yo creo que le debo la carrera de traducción literaria a la Universidad de Gales y a mis compañeros de curso, que me pusieron insistentemente la pregunta, ¿por qué no traducís? ¿Por qué no escribís en castellano? ¿Qué pasa? Y bueno, después de unos años pude hacer el doctorado, tuve la suerte de hacer el doctorado en la Universidad de East Anglia, donde traduje la obra poética de Alejandra Pizarnik, que es una obra a la que vuelvo y trabajo. Y el último trabajo que me pedías que comentara fue una ponencia en la Universidad de Oxford, que se dio una conferencia sobre Prismatic Translation. Todos teníamos que responder a ese título, Prismatic Translation. Y yo me puse muy contenta cuando vi el título, porque dije, por fin puedo encauzar estos estudios de archivo que hice en la Universidad de Princeton, donde está el archivo Pizarnik, y puedo pensar un poco o repensar el proceso de traducción de una manera creativa, pensando en qué existe si uno va para atrás en la construcción del texto. Y estaba tomando a Paul Valéry, que en un ensayo sobre sus experiencias en traducir a Virgilio, en las eclogues, no sé, eclogas. Paul Valéry habla de caminar en las huellas dejadas por el autor. Y esa imagen me pareció perfecta para pensar en el prisma, ¿no? Y pensar, bueno, ese rayo de luz, y yo me voy detrás y veo los colores que hacen que se produzca el texto, ir detrás del texto. Pero no necesariamente a los borradores. A mí me interesaba investigar el tema del archivo, de ver qué había ayudado a la producción de los textos. Y por eso viene el tema de la Prismatic Translation. Pero ahora quería compartir muy rápidamente con ustedes un PowerPoint. Se los voy a dejar porque me interesa explorar algunos... a ver, esto está todo en castellano. ¿Dónde está? From the beginning. ¿Alguien quiere me ayudar? Inicio. Tengo que ir al principio. Presentación con diapositivas. Yo estoy buscando las instrucciones en inglés. Por eso tienes la presentación con diapositivas. Sorry, I'm so sorry. Bueno, esto es un tema que estoy estudiando porque tengo que terminar un capítulo para un handbook en Literary Translation que se va a llamar justamente los Disciplinary Boundaries entre Literary Translation and Creative Writing. De esta diapositiva, Creative Turn, el giro, gracias, el giro creativo de los estudios de traducción. Esto es algo que se debe gracias a estos dos libros, The Translation and Creativity, Perspectives on Traducción y Creatividad, las perspectivas sobre traducción, sobre escritura creativa y estudios de traducción. Este libro, publicado en el 2006 por Continuum, que surgió de un simposio de posgrado en la Universidad de East Anglia. Estas dos catedráticas hicieron sus doctorados en la Universidad de East Anglia, un poquito antes que yo. Y otro libro más, Susan Bassnett y Peter Bush, The Translator as Writer. Dos importantísimos libros que fueron publicados en el mismo año, 2006. O sea que se puede hablar que hace más o menos 11 años se estaba gestando ya este giro en estudios de traducción. Y para mí esta cita, la traducción es repensada y redefinida bajo la luz de la creatividad, como una forma de escritura. Yo creo que sintetiza lo que estamos hablando hoy por hoy. Esto también tiene que ver con el proceso de self-translation. Esa es otra área que se está investigando mucho ahora en Gran Bretaña, que es la autotraducción.
estos dos artículos son dos artículos recientes que se los recomiendo. Uno que tiene que ver con las diferencias estructurales entre la metodología del taller, el taller de literatura creativa y escritura creativa y el taller de traducción literaria. Muy interesante. Y este otro artículo de Nicolas Jose que investiga el tema de nuevo, Translation Plus, ¿no? Lo que aporta a la traducción, Literary Translation, traducción literaria y escritura creativa. Bueno, les voy a dejar el PowerPoint, pero me parece muy interesante que exploren estos artículos que se pueden conseguir online. Por ejemplo, el taller de literatura, de traducción literaria, es un diálogo y generalmente en escritura creativa el que presenta el trabajo creativo permanece en silencio. El tema del proceso de colaboración del texto a partir del taller de literatura, de traducción literaria, lo que se trata de hacer es un texto donde se ha consensuado, que todos están de acuerdo y se produce la mejor traducción que se puede producir. En cambio, generalmente con la escritura creativa, con el taller, se deja que el autor tome sus decisiones después del taller. Me parece muy interesante ver esto, porque se vio esta semana en particular en el taller con Giles, ¿no? Las dos formas de trabajar. Y que es finalmente que quiero terminar, los momentos más productivos en los talleres de traducción suceden cuando colectivamente, en forma colaborativa, se proponen soluciones a un problema particular. Bueno, les voy a dejar esto. Bueno, muy interesante y ya les digo, esto es un tema que se está tratando mucho. Y para volver a la Prismatic Translation, lo que quería decir que lo que surgió de esa conferencia en la Universidad de Oxford es la palabra proceso creativo y proceso de traducción, y llevar el proceso de traducción especialmente en la producción de traducciones literarias experimentales, donde el proceso de traducción se hace hincapié y se lo demuestra en el producto final. Entonces eso produce, bueno, es llevar, de nuevo, hacer hincapié en la creatividad y subjetividad del traductor literario. Muchas gracias, Cecilia. La enseñanza de la escritura creativa en la Argentina tiene una tradición muy diferente y el debate se está sosteniendo en este momento. Es decir, es un momento en el que se está debatiendo en los ámbitos académicos argentinos, vamos a llamarlos así, ¿sí? Las universidades argentinas, la inserción o la inclusión de estos espacios de escritura creativa que hasta ahora se denominan áreas de vacancia. Por ejemplo, ayer la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, envía la convocatoria para la presentación de seminarios en escritura creativa en un área que consideran de vacancia. Es decir que es interesante tomar en cuenta esto porque nuestra tradición es diferente, ¿cierto? Sí, totalmente. Digamos que cuando nosotros pensamos en el nombre escritura creativa nos remitimos a unas tradiciones académicas de enseñanza, en fin, de propuestas, incluso como en la distinción que acabas de hacer, metodológica, en dos formas de talleres. Sí. Yo diría que, bueno, en principio, yo diría, por supuesto, la escritura creativa se dará de manera colaborativa y consensual. Es una ilusión, tal vez, en función de lo que acabas de decir, pero bueno, lo que quiero decir en breve es solamente que es muy importante que en este espacio de las jornadas profesionales en las que estamos aparezca la cuestión de escritura creativa, no solo en relación con la traducción, sino en sí, dado que para la Argentina localmente es un debate que hay que darse aún en los ámbitos académicos argentinos. No porque no exista nada, por supuesto. La Universidad Nacional de las Artes tiene una licenciatura de grado y también hay otras propuestas y siempre hubo escritores que tuvieron sus talleres.
y que coordinaron trabajos con escritores. Pero la relación entre escritura creativa y traducción, literaria por ejemplo, no es algo que esté en la matriz de los diseños curriculares de la formación del traductor. Aunque por supuesto puede haber trabajos de escritura creativa en las cátedras o por iniciativas de algunas instituciones. Es decir, que es muy relevante, me parece, lo que nuestros panelistas aportan en relación con la escritura justamente y su relación con la traducción de literatura, en este caso en particular, sí, pero podríamos extenderlo, ¿no? ¿Puedo agregar una cosita sí, más? Claro. Yo coordino una materia de grado, de la carrera de grado de English Literature en la Universidad de East Anglia. Es una materia que se llama Writing Texts. Es una materia de primer año, segundo cuatrimestre de primer año, y obligatoria. Entonces todos los chicos que se anotan para hacer English Literature tienen que hacer Writing Texts, y donde les enseñamos a reescribir textos. Entonces estudiamos los conceptos básicos de la literatura, elementos básicos de la literatura a través de ciertas lecturas que tienen que hacer, pero a través de la escritura, de la práctica de la escritura. Y nuestra posición es que cuando se le pide al alumno que reescriba un texto, lo leen mejor, lo leen con más detenimiento. Entonces, lo que les estamos enseñando es a leer a través de la reescritura. Y es algo impresionante, cómo da resultado. Y cómo ellos mismos se dan cuenta de cómo aprenden a mirar el texto de otra manera al pensar en cómo fue escrito. Sí, con el francés, en Suiza, en Francia también, la escritura creativa, taller de escritura es un concepto muy... No, sí, es un concepto para art therapy. Sí. Terapia de escritura, pero no se lo toma en serio. Sí, no en serio. Un escritor, un real escritor es un artista, solo. Un inspirado. Sí, como unicorn, no sé, es muy diferente del región con el inglés. Sí. Es la diferencia entre el arte y la técnica, ¿no? Art and craft. Sí. El artesano y el artista, ¿no? ¿Cómo? Digo que hay que conjugarlos, hay que hacer... Sí, totalmente. Ana Kazumi Stahl, te damos la palabra. ¿Me escuchan? Hola. Yo sé que no hablo muy fuerte. Disculpa, muchas gracias por la invitación. Estoy un poco intimidada por los colegas en el panel. Sobre todo estoy al lado de una persona cuya obra he leído, he estudiado, cuyas traducciones he usado en clases que di, así que estoy muy agradecida por la experiencia de estar en proximidad con una persona cuya genia ha ayudado en mi enseñanza. Brevemente, la verdad es que para expresarme un poco desde lo personal, en mi vida la verdad es que la escritura creativa y la traducción siempre estuvieron en convivencia, pero en una mariage con mucha disputa. La verdad es que nunca, una resonancia ni siquiera tan manejable como Carlos ha descrito. Al contrario, a golpes, con gran separatismo, en el freezer, ese tipo de separación. Yo digo porque en mi familia había mucha habla japonesa, pero vivíamos en Estados Unidos, justo en un contexto de bastante discriminación racial, por lo que era muy difícil transitar la diferencia entre las lenguas, entre las culturas, negociar un lugar para cada uno en el espacio público y en el espacio privado. Por lo que la verdad es que mi experiencia de la traducción, de traducir entre las lenguas, pero también de traducir entre los códigos culturales, ¿sí?, fue siempre como un trabajo creativo, no digo que no,
pero plagado por la inminencia del error. Estaba siempre presente la posibilidad de fallar y que ese error, por más inocente que fuere, realmente produjera daño. Me acuerdo de eso también a la hora de decidir, intentar estudiar Derecho, fracasar, error, y elegir un espacio un poco más, con más perdón, que era la literatura. Mentira, porque después había mucho menos perdón. Pero no, ¿por qué pensé que sería mejor? Porque mi lugar de escaparme de todas estas tensiones y riquezas y risas, era la escritura creativa. Yo de chica me metía así con mis cuadernos, escribía en espacios recovecos, pequeños lugares de la casa o del patio. Y la escritura creativa era para mí específicamente un espacio donde yo podía hacer errores y podía incluso jugar con los errores, y donde los errores de repente eran parte del juego y me abrían más puerta. Y así fue cuando de adolescente caí en mi primer taller. Tuve una experiencia que la verdad era como un balde de agua fría, porque la profesora decía, bueno, esto no pertenece al género cuento. Y yo decía, chao, pero es mi espacio de libertad, ¿cómo que hay reglas? Pero ya estaba como bastante ejercitada en el juego. Y eso creo que me acompañó con tal nivel de peligro que cuando yo llegué a Argentina, al año, empecé a decidir escribir ficciones en español. Pero de nuevo, tuve mucha suerte y me caí en una generación, un momento en las culturas en las que interesa la traducción. Empiezan a reconocer al traductor. La editorial, la industria editorial empieza a reconocer. Los abogados que cuidan los derechos y las regalías empiezan a reconocer estas cuestiones, ¿no? Y también me di cuenta en algún punto que estaban ciertos oídos institucionales, ciertos oídos comerciales, dispuestos a aceptar voces con acentos, o sea, voces con, no sé si errores, pero con otras tonalidades, con otras perspectivas, que traen otros códigos culturales para alimentar un poco, ¿no?, el fraseo raro, la metáfora inusual, etc., ¿no?, entendiendo que de alguna manera esos errores vienen de un lugar de otros saberes, ¿sí? Entonces eso quise mencionar y ahora cuando estaba pensando qué traer un poquito, no puedo olvidarme de un momento en el que fui a la ceremonia de un premio en traducción, el premio Sontag. Por primera vez el premio Sontag se dio para alguien realizar una traducción de una obra literaria escrita en español para realizarla al inglés, nada menos que una novela de Saer, ganó el premio. Y una de las personas que participó en el panel de presentación, ¿no?, que como presagiaba el momento del premio, era una persona que dio una serie de datos acerca de la traducción literaria en el mundo. Y la verdad es que me quedé tan asombrada y en algún punto horrorizada que no puedo cansarme de repetir esto. Empezando por Europa, digamos, ¿sí? Espacio multilingüal, ¿no?, ya sensibilizado, ya profesionalizado en esto, ¿no es cierto? Las estadísticas son interesantemente diferentes entre sí. Alemania, vamos a tomar un país, ¿cuánto de la producción de lo que se publica por año en Alemania es traducción? 7 a 12%. Todo el resto es producción alemana. De ese 7 a 12%, ¿cuánto es literatura? 21%. Notoria presencia, a mí me parecía. Francia, bastante similar, un poco mejor, uno podría decir, si se inclina a admitir otras lenguas, otras culturas en la producción editorial del país. 17 a 20% es texto en traducción, 41% literatura.
¿no? Ahora uno empieza a pensar, a ver, Dinamarca, 60% literatura en traducción. España, 35%, bastante apertura. Corea del Sur, para ir a ver por dónde podemos llegar, 65%. Estados Unidos, mi país, 3%. 3%. También después, hablando de prismas o ¿no? lentes que vamos a usar para focalizar determinados puntos, en Argentina hay bastante traducción, ¿sí? Uno lo sabe porque paseamos por librerías. Dentro de toda la obra literaria que aparece en Argentina por año traducido, el 55% es traducción del inglés. Estados Unidos, 3%. De todas las otras lenguas de todo el mundo. Suficiente. Es por eso que me alegré bastante cuando me pidieron presentar, trato de presentar rápidamente, el proyecto de la cátedra Coetzee. Hace unos años, el Premio Nobel en Literatura, de origen surafricano, actualmente de ciudadanía australiana, John Maxwell Coetzee, se venía acercando a la región. Alguna que otra cosa, participando en traducciones de su obra, presentando alguna que otra conferencia, recibiendo doctores honoris causa, lo cual sucedió en el 2014 por la Universidad Nacional de San Martín. En ese momento el rector, claramente un valiente total, dijo en el cóctel después de la ceremonia: me gustaría que usted hiciera una cátedra en mi universidad. Más valiente todavía, Coetzee dijo que sí, con condiciones. Y las condiciones son muy interesantes y relevantes para este panel. Primero, un seminario por año sobre literatura australiana en relación o en resonancia o en comparación a la literatura argentina. Segundo seminario por año, literatura africana subsahariana en comparación, en contraste, en resonancia, en alienación a la literatura argentina. O sea, él iba detrás de la posibilidad de pensar la literatura comparativa lejos del modelo que usan las instituciones, las universidades, los cánones, que es a través de la lengua, no a través de las sensibilidades, no a través, ¿no es cierto?, de las experiencias cotidianas, de las experiencias desde, ¿cómo se puede decir?, las constelaciones. En algún punto dijo él, o sea, el lugar en el mundo, ¿sí? Ahora, las otras condiciones son más delatadoras todavía y con estos termino, salvo que traje los libros, entonces al menos uno siento la necesidad de mostrarles. Él pedía, por favor, cada profesor o profesora fuera también escritor de ficción o de poesía publicado. Oportunamente, como es el nivel de influencia de él, trajo ganadores de premios, personas inmensamente importantes en sus países, ¿sí? Y que a su vez, si fueran docentes, que fueran docentes de escritura creativa, ¿sí? Entonces, él quería traer personas que podrían indagar en esta cuestión de cómo leer si uno no está leyendo con las lentes del canon, ¿no? Cómo leer atrás. Y después también que por favor se hicieran traducciones. Entonces se hicieron traducciones, se hicieron 6 libros. Los traductores son argentinos, ¿sí? Interesantemente, todos los traductores también son escritores y las traducciones son al rioplatense, lo cual también pone en el tapete, ¿no?, un factor más. Entonces los invito a verlos, a chusmear, no es una buena palabra, a explorar los libros, porque sé que están en algún stand aquí en la monstruosidad de lo que es. ¿Sí? Estos libros, ¿sí? Sí, son 6, ¿sí? Son 3 obras australianas,
2 obras surafricanas y una obra mozambiqueña, creo que el adjetivo es mozambiqueña. Y la editorial, el sello es UNSAM Edita, la colección de literatura. En stand 104, pabellón azul. Vamos. Muchas gracias. Gracias a vos, Ana. La traducción al rioplatense, dice Ana, y eso suscita unas emociones importantes desde el punto de vista también de derechos, defensa gremiales, formación, etcétera, ¿no? Recorrido histórico de la traducción en la Argentina, lo que sea. Digamos que es interesante desde donde lo miremos y que a la vez supone la necesidad de justificarlo de algún modo, con lo cual no es evidente para ninguno de nosotros. Y entonces pienso que vale la pena haberlo dicho, para que entre las preguntas que nos podemos hacer. ¿Por qué y cómo? Y, bueno, ¿no? No deja de ser interesante, muy interesante eso. Bueno, vamos a darle la palabra a Charles Fond. Hello, thank you, and it's very good to be here at this splendid fair. So I have 3 relationships with translation. The first is a fairly standard one as a writer whose books have been translated into a number of languages. And I've had the, again, fairly standard exchange of a few emails with different translators, and I'm sure some of you in the room have been, as it were, on the other end, or perhaps saying, I wish that bloody writer would get back to me about this point. Hola. Muchas gracias, es muy bueno estar acá en esta espléndida feria. Yo tengo 3 relaciones en realidad con la traducción. La primera es una relación bastante estándar como escritor cuyas obras fueron traducidas a varias lenguas. He tenido, por supuesto, varios intercambios de mails con traductores. Ustedes en la sala seguramente habrán estado del otro lado, ¿no? Pensando por qué este maldito escritor no me responde. But also as part of that picture of the relationship with translation and as it were, the writer is an engagement with language globally. So in my first book, The Last King of Scotland, there's quite a lot of Swahili and Luganda, and so they're kind of hovering in the background. And that really began that was the beginning of a project of trying to bring as many languages as possible to sit within and alongside my English text. And this is now in a book I'm finishing at the moment about the civil war in Congo. Most of my books are set in sub-Saharan Africa. This has now grown to almost unmanageable proportions in that I have a German translator translating the French of a Congolese exile. So it becomes quite difficult to manage this, and there's also Kinyarwanda, the language of Rwanda, is also in this book. So I've been trying to proliferate language within the writing. I'm very interested in this as a way of perhaps of destabilizing some of the biases and fixed positions that Anna was talking about. So my second relationship with writing is that exists between creative writing as an academic discipline and translation. Now, creative writing, you need to distinguish this from writing, and remember that when we're talking about creative writing, that we're thinking of it in an institutional framework, and that goes back a very long way, in fact, to, in fact, the term creative writing was coined by Emerson in a speech at Harvard in 1899. Oh.
Sorry. We'll wait there. We'll wait for Emerson. Bien, entonces, la relación entre la traducción y el escritor, ¿no? Cómo se convierte en una especie de compromiso o de relación con la lengua realmente. En mi libro, El Rey de Escocia, por ejemplo, aparecen idiomas como el Swahili, el Uganda, es decir, se convirtió de alguna manera en un proyecto en el que yo traté de incorporar tantas lenguas como fue posible realmente que convivieran con el inglés de mi texto narrativo. Ahora estoy, el libro que estoy terminando sobre la guerra civil en el Congo, que también, todos los libros que yo he escrito, la gran mayoría son sobre el África subsahariana, se convirtió en algo de dimensiones magníficas. Tengo un traductor de alemán traduciendo el francés de un exiliado del Congo. Entonces realmente es un proyecto muy difícil. También entra la lengua de Ruanda. Entonces realmente me interesa mucho esta proliferación de la lengua en la escritura. Lo que yo trato de hacer es de alguna manera desestabilizar los sesgos y las posturas fijas, como acá ya mencionaron en el panel. La segunda relación es la relación entre la escritura creativa y la traducción. Recordemos que cuando hablamos de escritura creativa, esto difiere de la escritura porque estamos hablando de un marco institucional. La escritura creativa fue definida por Emerson en un discurso en Harvard en 1899. And Emerson set creative writing and creative reading. Now, this is very interesting. He set it in opposition to the philological study of language. So we can see that the establishment of creative writing, and classes in creative writing began pretty much in the US in about 1900, 1902, something like that, growing to kind of to the way we understand them now in 1930. So it was kind of moving away from the study of language in that particular kind of what I'll call kind of Germanic philological way. Deal with that. Entonces Emerson habló de la escritura creativa y la lectura creativa en oposición al estudio filológico de la lengua. De hecho, la escritura creativa se estableció y las clases empezaron en los Estados Unidos alrededor del año 1900, 1902, y ya para la década del 30 se convirtió en más lo que conocemos hoy en día. Y fue en un principio, como les digo, un alejamiento del estudio filológico germano de la lengua. And then we've seen this sort of industrial growth of it as a discipline in the US. In Europe, it began at my university in 1971 and has since spread to other, not as it were, from the UK, but has spontaneously generated in other countries, including Switzerland, I think. I think the biggest EU grant has gone in creative writing has gone to the University of Bern. France, Mexico, many countries, but not places like the Netherlands, for example. So it's an interesting division, this question of which countries adopt it as an academic discipline. It's a new program. It's at the University of Bern. It's very... A lot of people strongly disagree with writer learning how to write. It's really a sensitive stuff in the French area. With the French language, it's like a lot of people said you will be put in a way to, you have to write like that, and it kind of killed creativity. Well, I mean, that's obviously... It's not my opinion, eh? I mean, that's not how... that's certainly how it's taught in some institutions, that's for sure. I would never hope that happened in one of my classes. Bueno, entonces,
hubo una especie de, a partir de ahí, de la década del 30, hubo un crecimiento exponencial en los Estados Unidos y finalmente, bueno, llegó a Europa. Comenzó en 1971 en mi universidad y, bueno, a partir de ahí, del Reino Unido, comenzó después a generarse en otros países europeos espontáneamente. Creo que en Suiza, por ejemplo, hay un subsidio muy importante en la Universidad de Berna y, bueno, empezó a expandirse hacia Francia, México, no a los Países Bajos, por ejemplo, lo cual es interesante ver a qué países sí, a qué países no. Y la señorita acá dice, en Berna es un problema nuevo, hay mucha gente que está en desacuerdo con este proceso de que los escritores aprendan a escribir, sobre todo en lo que es la lengua francesa, ¿no? Porque hay muchos que piensan que aprender a escribir de alguna manera mata o termina con el proceso creativo. Y Giles remata, yo esperaría que nunca eso pasara en una de mis clases. And that is because creative writing, when it's taught best, should acknowledge its blind spots. It should acknowledge that the revelation, that the methodology is revealed each time with each new text. And perhaps there's some neighborliness with translation there. Porque la escritura creativa tiene que reconocer que de alguna manera la metodología se revela o cambia según el texto que traduzcamos. Cada nuevo texto implica una nueva metodología y eso también es una relación interesante con la traducción. And very quickly, the final relationship with between creative writing or writing and creative writing and translation is a very new one. In fact, it only happened this week at Lenguas Vivas, where I've had the great privilege of working on a nascent text, a text that's in the process of being written with 15 to 20 translators, and the main character is a porteña, and of course I sadly don't know many porteñas, so I've been very lucky in generating this character with the help of translators from really the bedrock of language. Y rápidamente les cuento que mi última relación, la tercera relación que tengo entre la escritura creativa y la escritura, o la escritura creativa y la traducción, es una que se generó esta misma semana en el Lenguas Vivas, donde tuve el privilegio de trabajar en un texto naciente, en un texto que se está escribiendo ahora, con 15 a 20 traductores. La personaje principal de mi novela es una porteña. Yo no conozco, tristemente, muchas porteñas, así que tuve la suerte de poder trabajar con tantos traductores argentinos desde los cimientos de la lengua. Thank you. Thank you. Giles, esos borradores de esa novela lo sabemos, y ayer Cecilia también lo nombró, tienen como uno de sus personajes no sé si el hundimiento como hecho o el general Belgrano como buque. Y es decir que nos situamos en algún momento en la guerra de las Malvinas, ¿es así? Or the Malvinas War, yes, or the War of the South Atlantic, depending on how you want to present that. No. Las Malvinas o el Atlántico Sur, según como lo quieran ver, desde qué punto de vista. Y lo que quería solamente preguntarte es, además de la construcción del personaje, la porteña, digamos, a la que hiciste alusión, ¿de qué manera se fue permeando tu construcción de ese hundimiento? O realmente no sé si es el hundimiento mismo o es el general Belgrano en sí como una imagen. Al estar en contacto con nosotros en ese trabajo y con los traductores en particular que participaron o participan todavía de la Escuela de Otoño. Well, I'm still absorbing the implications of it, but certainly the character is
at present far to English. But I think the most important part of it has been to try to kind of feel a dynamism, a dynamic two-way relationship between the two languages. And what has been very, very interesting is taking idioms in Spanish and sort of dismantling them a little etymologically, and then this priming the creative process. So a whole set of ideas about a word for being taken off the streets illicitly by authorities, chupar, has been very powerful in my thinking about this book. So a whole other set of terms, really, that have made me think, oh, this is how I need to write this. Sorry, which is the word? Chupar. Ah, ok. Todavía sigo en realidad absorbiendo las implicancias de esta relación que tengo con los argentinos. Mi personaje todavía es demasiado inglesa por el momento, pero me interesa sentir este dinamismo, ¿no? Esta relación bidireccional entre las lenguas, cómo podemos tomar las frases idiomáticas del español y desarmarlas etimológicamente, ver este proceso, ¿no?, de escritura creativa. Y bueno, la palabra chupar, entonces, fue una de las palabras que más me sirvieron para poder hacer esa construcción. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos. Tal vez, si les parece bien, escuchamos las preguntas que tenga el público. ¿Sí? Creo- ¿Una pregunta? ¿Un comentario? Un comentario. Adelante. Con mi último libro, soy suiza. Entonces, cuando escribo sobre la Suiza, escribo con un francés de Suiza. Y pienso que podría ser un problema. Y no. Mi traductora me dijo, es una maravillosa para mí, porque es un desafío, es tan interesante como un traductor. Tiene este idioma especial, con lo cual, y es interesante acá, porque la traductora es de España. Y entonces creo que no es fácil usar la traducción español como así. Necesita como una adaptación, porque el libro es muy coloquial en francés de Suiza, y creo que para un lector argentino es muy raro. Es dos distancias, la cultura suiza y la traducción español de España. No, y sí, creo que es Interesante la imagen de dos distancias, sí, ¿no? es la diversidad. Es decir, una imagen muy productiva, dos distancias. Sí. Sí. Muchas gracias. Bueno, escuchamos sus preguntas, comentarios. Qué silencio. Es el momento del silencio, es verdad. Es valioso, ¿no? Muy valioso ese silencio. Sí, adelante. Creo que sí, no sé si... Hola, buenas tardes. ¿Hola? ¿Me escucha? Bueno, buenas tardes, muchas gracias por las ponencias. Quisiera preguntar a cada uno de los traductores cuál es el tipo de textos que más les gusta traducir. Es difícil, pero bueno, uno. Gracias.
propongo la automoderación en este momento. ¿Sí? Cada uno espontáneamente. Me voy a arriesgar. Muy bien. Muy difícil la pregunta. Extremadamente difícil. Yo dividiría en dos. Por una parte, por afinidad, a mí me gusta traducir narrativa, simplemente porque es lo que me gusta leer. Eso es lo más sencillo. Desde el punto de vista profesional, me gusta traducir los textos que más lejos están de mi propia lengua. El otro día, en el taller en el que he estado participando aquí estos días, salió la cuestión de la sintaxis alemana. A mí me encanta cuando tengo que traducir un texto alemán antiguo en el que la sintaxis es horrorosamente larga, y es cuando realmente disfruto traduciendo, es cuando se produce el desafío total de decir, tengo que poner esto en mi lengua, sea como sea. Y eso es donde está para mí la... Sí. Bueno, yo traduzco poesía, así que diría el género poesía. Me gusta mucho traducir. Me pasa muchas veces que leo en castellano poesía y ya la estoy traduciendo en mi cabeza al inglés. Me pasa. Pero quería compartir una frase que me dijo el poeta inglés Charles Tomlinson, que había venido como poeta invitado a la Universidad de Cardiff cuando hice la maestría en Creative Writing, y él me dijo, choose your poet as you would choose a friend. ¿No? Y a mí me parece que es algo, o sea, que elijo los poetas con los cuales tengo una cierta afinidad, porque uno tiene que vivir con el escritor mucho tiempo, con el texto. Sí. Sí. Ahí me gustaría añadir solo una pequeña discrepancia, porque también somos muchos los traductores que, traduciendo de manera profesional, traducimos por encargo. Y entonces no elegimos a nuestros autores, y eso no impide que nos hagamos uno con ellos. De hecho, claro, pero es un ejercicio interesante. Es un ejercicio interesante porque tienes que subir y bajar escaleras para ponerte en distintos planos, con gentes de las que te separa mucho o gentes de las que estás más cerca, ¿no? Y como ejercicio es fabuloso. Sí, y siempre se gana también de eso. Sí. Sí, obvio. La verdad es que sí, traduzco bastante por encargo. Lo que más disfruté y más sufrí fue una cotraducción. Traduje en conjunto, codo a codo, no en conjunto, con mi madre. Dos obras de un gran escritor japonés, un ensayista muy importante, muy antioccidental, por lo que es muy difícil encontrar su obra si uno no lee alguna en lengua oriental. Nosotros hicimos estas dos traducciones, hay tres más. La verdad es que la primera fue un bautismo de fuego, pero el debatir entre la sensibilidad nata en el idioma de origen y la sensibilidad nata en el idioma de destino enriqueció tanto toda la tarea que la verdad es que cambió todo lo que luego hago, sea por encargo, en traducción, ¿no? Sea por encargo o no. Incluso diría algunas cuestiones de lectura me ha concientizado. No lo recomiendo porque es muy ineficiente. Casi acabamos con las relaciones familiares. Pero la verdad es que empiezo a ver, esto lo estuvimos charlando un poquito, que en cuanto a la literatura japonesa en traducción a idiomas occidentales, la verdad es que recientemente se va dando estas traducciones de a cuatro manos, se puede decir, a dúo. Un hablante nativo, esto se está dando más en España que aquí todavía. Me doy cuenta que tiene bastante que ver con algunos recursos que prestan las universidades a estas tareas
y la presencia también de personas que han salido de programas universitarios japoneses con focalización en el idioma o la literatura extranjera, ¿sí? Por eso se encuentran allí y se dan estas situaciones en las que se están traduciendo escritores consagrados de comienzo del siglo XX, escritoras contemporáneas, y es notoriamente diferente la textura, el ritmo, la sensibilidad con la que se transmite esa literatura, así que bienvenido sea. Que no sea con madre, ¿viste? Cuando hablaste de las 4 manos, pensé que ibas a decir esto de que en general la traducción de la literatura japonesa estuvo intermediada históricamente por textos traducidos primero al inglés, del japonés al inglés o al francés. Y ahí yo cuando dijiste 4 dije, va a decir 4 lenguas. Y empecé a contar cuáles eran, casi que me daba 4, pero pensé que era eso. Pero eso ha sido un gran problema, es verdad, porque ha habido grandes traductores literarios de la literatura japonesa al francés y de la literatura japonesa al inglés. O sea, estamos hablando de personas enormemente, profundamente conocedores de la cultura y de la lengua japonesa históricamente y contemporáneamente. O sea, mejores situaciones imposibles. Pero de ahí a alguien que sabe francés y ha traducido literatura francesa, que agarre, trae. Ya la verdad es que cuando yo llegué a Argentina y empecé a ver que había literatura japonesa, para dar clases, más que nada, hablando de trabajos por consigna, era una literatura japonesa muy distorsionada. Y ahora se viene desde hace varias décadas corrigiendo. Hay personas que están encargando de otra manera. Más vale por la traducción directa, ¿no? Sí. Tengo una inquietud respecto de la cuestión cultural. Lolbe hablaba de una doble distancia, la cultura suiza, en tu caso, más la cuestión de la variedad lingüística a la que se traduce. Giles nos decía que su personaje femenino todavía no es suficientemente porteña y es muy inglesa. Y yo me pregunto, ¿qué pasa con la autenticidad? ¿Se la plantea el escritor? ¿Se la plantea el traductor? ¿Y qué lugar juega el estereotipo en este tipo de consideraciones? Qué buena pregunta. Sí. La autenticidad. Creo que hay una frase como la traducción es una traición. ¿Sí? Sí, pero sin traducción no hay nada. Entonces, creo que para un escritor o una escritora es una necesidad aceptar la diferencia con el texto, su texto y la traducción. Y acordarse que sin traducción nada pasa. Entonces, creo que sí, no es perfecto, pero... y con la autenticidad, sí, es la cuestión. Cuando escribí este libro, no piense a el lector, piense a mis personajes y espero que los personajes son auténticos, pero sí, no estoy segura. Y creo que mi traductora le gustó muchísimo este libro, no sé por qué, pero sí. Y para ella es
auténtico, y ahora es su trabajo de... Sí. Oh, me? Oh, right. Well, I think, this issue of authenticity, philosophically, psychologically, is very complicated, and I don't think one should try and simplify it. Because what novels don't, realist novels don't produce facts. They produce another quality, which is factuality, which is a very different thing. It's the appearance of fact. This question, I think, also relates to what Anna was talking about in terms of readerships. You know, we've got to think of it not just in a generative, expressive way, but also in terms of reception as well. Like, for example, one's dealing with the assumptions that people make, one language speaker makes about another language speaker, and slightly different issue, the assumptions that one nation or society makes about another nation or society. And these are very complicated things, and I don't think one can actually simplify them at all, really. I think the key, there's always going to be a kind of test by location, really, with this question. Este es un tema complejo desde la perspectiva psicológica o filosófica. Creo que no es un tema que podamos simplificar. Las novelas no producen hechos, producen factualidad, es decir, la apariencia del hecho que en realidad no lo es. Creo que esto se relaciona con lo que Ana hablaba del público lector. No tenemos que pensar en esto como algo puramente expresivo, sino desde el lado de la recepción. Tiene que ver con los supuestos que el hablante de una lengua hace sobre los hablantes de otra lengua, o que una nación o sociedad hace sobre otra nación y sociedad. Y no es algo que podamos simplificar. Creo que esto siempre se va a someter a una evaluación según el lugar en el que estemos pensando. ¿Alguna pregunta más? ¿Comentario? ¿Se escucha? Es más que nada para Carlos porque salió el tema, pero quizás por ahí otros lo puedan por ahí, ampliar. Carlos hablaba de que en su trayectoria como traductor hacías literatura infantil y juvenil y te encontraste con editores o editoriales que te pedían intervenciones, censuras en los textos, y hablaste de tu sometimiento como traductor al mercado, ¿no? Y de ahí surge tu rechazo, tu transgresión, o la idea de transgresión como traductor. Entonces yo me pregunto, o te pregunto, ¿cómo un traductor se convierte en un transgresor, digamos, en esa instancia? ¿Sí? Quizás con ejemplos, o quizás puedas ampliar un poco esa idea. Me acordé de capítulos de un libro que leí en la facultad hace 1000 años, de Suzanne Jill Levine, de Escriba Subversivo. Por ahí un poco, si podés ampliar un poco esa idea. Sí. A lo que yo me refiero es a la necesidad de que uno tenga sus propios criterios a la hora de llevar a cabo una traducción y no los someta a lo que son criterios que ni siquiera son estrictamente de mercado, sino que son criterios rancios de la costumbre. En muchas ocasiones se ha planteado la cuestión de decir vamos a intentar no asustar a los padres, que son los que compran los libros, y entonces realmente con el pretexto de que el niño es el que no debe sufrir, lo que se quiere es que no sufra el padre. Yo, en las primeras etapas de la profesión, uno todavía no tiene claras las cosas y básicamente hace lo que le dicen, pero después cuando empiezas a evolucionar, empiezas a pensar, vamos a ver, si no les convence este libro como está, que compren otro. Si al editor no le convence este libro, que no lo traduzca, pero que no pretenda que yo me convierta en el agente que desvirtúa la obra original de un autor que ha escrito algo con una intención.
Voy a poner un ejemplo, ya que me pedías ejemplos, porque creo que lo explicita bien, ¿no? En el artículo que mencionaba María José antes, yo mencionaba que habíamos traducido hace años en conjunto un libro en el que había una escena en el que una niña entraba en una iglesia católica y la describía en términos espantosos. Nos habíamos planteado la posibilidad de suavizarlo, porque no era difícil. No era difícil, pero yo me negué, porque era una absoluta traición a la intención del autor de que la niña protestante entrara en una iglesia católica y le pareciera horrorosa. Había un montón de cristos sangrantes, un montón de muertos, un montón de cosas que para un evangélico no son normales. Y lo que se trataba era de que se notara que no eran normales. Por consiguiente, había que hacerlo así. Y entonces llegaba el comercial de la editorial y decía, es que el colegio de monjas no me lo va a comprar. Digo, pues no se lo vendas. Pues no se lo vendas. Pero no me pidas a mí que haga tu trabajo de vender un libro mutilándolo. A eso es a lo que me refiero. O sea, yo he mantenido cada vez más una postura de transgredir ese tipo de convenciones, también porque creo que son herencia de una época peor y creo que asumirlas con naturalidad supone no darnos cuenta de que realmente no tienen que ver con el libro, no tienen que ver con la traducción, tienen que ver con una herencia política afortunadamente muerta, pero todavía no enterrada. ¿Puedo acotar algo acá también? Se da el caso, seguro que conoces el autor alemán de literatura juvenil, Andreas Schönfield. No, bueno, The Pasta Detectives o The Spaghetti Detectives, creo que se tradujo en Estados Unidos. Si quieren ver la anécdota, está en el libro de Chantal Wright, es una académica que trabaja en la Universidad de Warwick, y el libro es Literary Translation. Es un librito muy finito, una introducción a la literatura, a la traducción literaria de Routledge, publicado en el 2016. Pero ella vino a East Anglia a hacer un workshop, un taller sobre traducción infantil y juvenil, y nos mostró sus traducciones y el texto terminado, y había sido censurado. Y bueno, estamos hablando de Inglaterra y estamos hablando de distintas culturas. Y la protagonista el problema era que la mamá de uno de los chicos trabajaba como prostituta, y eso en Inglaterra era un no-no y no podía, o sea, muchos cambios en el libro. Y nosotros le cuestionábamos cómo aceptó el escritor alemán, y bueno, es la traducción en el mercado inglés, es la incepción en el mercado inglés. Así que eso es muy común. Si puedo contar una pequeña anécdota, de solo un segundo. Un escritor español que tal vez conocerán aquí, Jordi Sierra Fabra, nos contaba una vez en un taller que había escrito una novela en la que un personaje se acostaba con una prostituta y finalmente se suicidaba. El editor le preguntó que si no podía suicidarse antes. Entonces, claro, él contestó escandalizado diciendo, el problema entonces no es el suicidio. O sea, el suicidio no causa alarma social. Solo para completar, este artículo está en una revista que se llama Verbum et Lingua y está disponible en internet sobre la transgresión, por lo menos ese. Bueno, lamentablemente nos tenemos que ir al cóctel y bueno, lamentablemente nos tenemos que ir y afortunadamente al cóctel, ¿no? Queremos...